Voy a poner una cuestión más. ¿Verdad? Hola, Lean, ¿cómo va? ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo andás? ¿Todo ¿Bien? bien? Sí. Bueno, me alegro, che. Lucas Maximiliano. Eso. Bien. Bueno, vos también, ¿no? Maximiliano, ¿no es tu segundo nombre? Sí, mi segundo nombre. Me acuerdo. Ahí andamos, che. Había llegado... Luchando con la cotización esa. El tema de los cubos es que es un poquito más caro. Así que nada, ahí estamos. Seguramente estoy trabajando con otras empresas, ¿viste? De transporte internacional, pero como es un destino medio difícil, no va habitualmente. Bueno, nada. Les comento a los alumnos que, por suerte, digamos, en la cátedra podemos apoyarnos en nuestro trabajo profesional y de hecho, bueno, nada, necesitaba la cotización para algunos de los trabajos donde estoy y una de las cargas era un destino a Nigeria y se complicaba conseguir un destino, un transporte a ese destino, así que nada, le pregunté a cada uno de los docentes que están en la cátedra y estamos trabajando con ellos en la cotización. Así que bueno, así los curris es un poquito más caro, pero lo que tiene de bueno es que siempre tiene disponibilidad, ¿viste? Porque los transportes no hay y incluso no tienen, ¿viste? Hacen escala y demás, y hacer escala con este tipo de mercadería es no sé qué, ¿viste? Me hace un poco de ruido. Pero bueno, ahí estoy viendo capaz que consigo uno que hace transporte directo, esa conexión directa. Así que bueno, ahí andamos. Veremos qué surge. ¿Qué les van a exportar, Leandro? ¿Se puede? Sí, es un simulador, bueno, vos ya sabés. Mirá, sí, está bien. Sí, vendimos un equipo a Coca-Cola allá en Nigeria para operar autoelevadores. Y también para manejar, ¿cómo se llama? Camiones. Así claro. Que... No se puede por avión, ¿no? Pues es muy pesado. No, va por avión. No son muchos kilos. No, claro. La verdad que no. De hecho, lo que hacen los transportes es te cotizan en función a la conveniencia que tengan los transportes. Puede ser por metro cúbico o puede ser por kilo. Si lo que vos usás es metro cúbico y el peso es muy bajo, como es el caso lo que hacen es te llevan el metro cúbico, pesa tanto y chau. ¿Entendés? Claro, es una relación. No es que te dicen, bueno, no, te cotizo por peso o por metro cúbico. No, te cotizan por lo que más les conviene. En este caso, perdóname, Lucas, si estoy explicándole a los chicos por ahí, pero es un poco así el transporte. Cuando vos tenés ponele la bodega, lo que te hacen es, te dicen tanto metro cúbico, bueno, ese metro cúbico en realidad tendría que pesar tantos kilos, no sé, 5.000 kilos, y te cotizan por los 5.000 kilos y no por el metro cúbico. El metro cúbico sería más barato, ¿me entendés? Y de hecho, la otra pregunta que te hacen es si la mercadería es apilable. Si no es apilable, como es este caso, porque tiene que ser algo que sea que no vaya con nada arriba,
porque se puede romper el equipo abajo y son equipos caros. Lo que hacen es, te calculan el metro cúbico que queda el aire que transportan en el medio. Es decir, si vos ponele, tu carga mide 1,60 y el lugar ese de almacenamiento son 2 metros, lo que te calculan son 2 metros. De ahí te cobran por 2 metros. Entonces, bueno, eso también ténganlo en cuenta cuando empiecen a elaborar de este tipo de cuestiones y tengan que hacer un presupuesto, denle toda la información a la persona, como para no tener ese problema de no llegar el día de la cotización. Vos por ahí cotizaste, hiciste una cotización internacional donde te haces cargo del transporte y después te querés matar, sobre todo con estos destinos que son medio raros y son caros, porque no viajan muchas líneas, no tienen muchas líneas, y entonces se te hace más chico el margen del negocio. Bueno, tengan en cuenta eso. Por ahí si van a Estados Unidos, México, ¿viste? Destinos, o Europa, no pasa nada. Tienen posibilidad de ir todos los días. Y bueno, nada, son prácticas que uno va aprendiendo todo el tiempo de nuestra profesión. Por suerte tenemos cosas para aprender todo el tiempo. Así que, bien. Bueno, buenísimo esta pequeña introducción que hicimos. Les agradezco que se hayan metido un poquito más tarde. Tenía otra agenda, pero bueno, nada, la agenda a veces nuestra es dinámica como también la que pasan ustedes, pero bueno, no pude llegar a horario y bueno, nada, estamos arrancando un poquito más tarde. La clase de hoy lo que vamos a hacer es repasar algunos temas que tienen que ver con el depósito, particularmente, como para que ustedes puedan agarrar y puedan desarrollar su depósito, como para que no tengan ningún problema en decir, bueno, che, mira, tengo mi producto, quiero pensar en rack simples, rack dobles, nada. Un poquito la idea de hoy es que sea más interactiva por todo lo que puede ser con la práctica, el trabajo práctico que ustedes van a tener, y que ustedes van a tener que exponer el día cuando nos reunamos, que va a ser de acá a 15 días. La semana que viene no, la otra semana tampoco, 25, 17... 18 el censo, la otra semana el 25 de mayo, la otra semana el 1 de junio, ya ahí nos juntamos y vemos, damos una clase y ustedes exponen cómo vienen parcialmente con el tema de trabajo práctico. Hola Javi, perdón que no te saludé, estaba muy entusiasmado contando. No, tranquilo, no quería interrumpir, estaba bueno el tema, así que tranquilo, está todo bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, 10 puntos, che. Todo en orden. Tiro un chivo también para los chicos, que hay una feria que se llama FIMAC, que es una feria internacional de máquinas y herramientas, que mañana está ahí en Costa Salguero, es acreditación sin cargo, y está bueno por si quieren ir, porque nada, tienen ahí todo lo que es la actualización de las máquinas y equipos que se encuentran disponibles. No sé, quieren comprar un CNC, tienen un CNC, quieren una cabina de pintura, tienen cabina de pintura, tienen un montón de equipos de automatización, que está bueno que vean cómo se están moviendo las industrias. Hay industrias locales, hay industrias internacionales, y está bueno siempre estar conectado con todo eso, porque nada, a la hora de agarrar un proyecto y desarrollar una empresa, ustedes seguramente, por la participación que tengan, por la preparación que tengan, van a participar de proyectos de empresas que van a ser estratégicos, y seguramente tengan que desarrollar las empresas una nueva línea de producción, o crecer horizontalmente o verticalmente, o mejorar en el producto, y qué sé yo, y todo eso se hace utilizando los recursos humanos propios y utilizando también tecnología que hay disponible en el mercado. Entonces, todo eso está bueno tenerlo siempre actualizado, y nada, una cosa es que te muestren un video y otra cosa es ir y verlo. No, por ahí algunas cosas de última tecnología no se llegan a ver, pero sirve como una conexión bastante
de lo que es lo último. Es acreditación sin cargo, así que si pueden ir, estaría bueno para los que les interesa ir allá. Bueno, empezamos siempre nosotros con esta parte, la parte de inventario, localización y transporte, nivel de servicio. Siempre disponemos de esto como disparador para ir ajustando cada una de estas variables. Lo que vamos a ver hoy es el tema del depósito, cómo dimensionarlo y cómo hacerlo eficiente para los productos que ustedes habitualmente manejen, tanto en el trabajo práctico como en su vida profesional. Acá tenemos algunos ejemplos de layout, y vamos a hacer un poquito interactivo. ¿Qué les parece que es este depósito? Si es bueno o no es bueno, ¿qué les parece que es? Acá vamos a interactuar un poquito con ustedes. Chicos, ahí lo tengo a Franco. Franco, contame un poquito, ¿cómo ves ese depósito? Amplio. ¿Eh? Limpio. No te entendí. Amplio y limpio se ve. Pero Sí, no está nada bien, eso sí, pero a nivel logístico, ¿cómo lo ves? Y parece que hay 2 puertas nada más y están bastante lejos del fondo. Habría que ver cómo se organiza. No, está bien, pero nada, cuando hablamos de un depósito, tenemos que fijarnos varias cosas. La parte funcional que hace a la operación. ¿Vos qué tenés que meter ahí? Tenés que meter mercadería, tenés que meter racks y demás. Un tema importante ahí, entonces, es cuál es lo que se llama la luz que tiene el depósito. Pareciera que fuera bastante importante, ¿no? Estamos por ahí, son 40 metros. Fíjate que tenés pocas columnas, y eso está bueno cuando haces una operación, porque no te limita el diseño. Si vos tenés que empezar a diseñar y tenés columnas, o el piso no está muy bueno, o lo que sea, o el piso o el techo es muy bajo, ya te limita el desarrollo del depósito. Entonces acá, en principio, lo que pareciera es que es un depósito que es muy funcional a adaptarse a cualquier tipo de producto y cualquier tipo de estructura de almacenamiento. Entonces, si nos dedicamos a la logística, vemos que está bueno. Después tiene todo lo que es, vamos a poner acá, está bueno esto, que tiene acá incendio, sistemas de incendio. Esto se llama, no me acuerdo cómo es, Lucas, que se llama? Perdóname. Skinner, no me acuerdo cómo se llama, que se disparan en caso de que haya un incendio. Los sprinklers, los rociadores. Sí, los rociadores, perfecto. Me salía el nombre, gracias. Después vemos que tiene también una luz natural. Eso están tendiendo a hacer todos los depósitos. ¿Por qué? Porque el tema del consumo parece que no, y es importante en los depósitos. Entonces, por un lado, que tenga luz natural, perdón, en este caso es luz artificial. Eso también lo tienen que ver, sí, que tenga luz natural. Acá hay otra cosa, es que las paredes parece que fueran térmicas, y el piso es de muy buen nivel, cosa de poder maniobrar eficientemente con las máquinas. ¿Alguna cosa más que vean algunos otros alumnos? ¿Que quieran compartir? Bueno, acá tienen otra vista del depósito. Acá tienen las punteras, que son protecciones que se usan para los racks, justamente para que no se dañen en caso de que una máquina opere mal, o un operador tenga una mala maniobra, lo que sea. Protege la estructura de esto. Hay otra cosa que tienen los racks, que no se llega a ver acá en esta presentación, pero tienen como un tornillo que es un fusible, que se llama, para que en caso de que se rompa una columna o algo,
se rompa sola esa parte y se desmonte esa parte, y no que empiece a trabajar toda la estructura y se termine rompiendo todo el depósito, como hay más de un video que vemos por internet. Eso ténganlo en cuenta también, y hay empresas que ahora incluso están haciendo auditorías de los depósitos, que justamente ven cómo están armados los racks, cómo están las estructuras dentro del depósito, y cuál es el mantenimiento y cuidado que tenga. Y esas cosas suelen verse en los depósitos, por ahí algún larguero que incluso no está bien montado, que lo vemos que está inclinado, algunas de estas conexiones que les decía a ustedes, que en vez de en fusible está atornillado, y bueno, en ese caso, si hay algún accidente, directamente se desprende toda la estructura. Son cosas importantes. También el tipo de mercadería que se descarga, que no exceda los pesos que tienen teóricos calculados para los depósitos. Eso es algo que habitualmente se tiene en cuenta, pero bueno, hay lugares donde por ahí, por un tema de espacio y demás, no se tiene en cuenta, y tienen ese tipo de conflictos. Ustedes, si tuvieran mercadería, si ustedes están operando, supónganse que esta parte es la del ingreso al depósito. La mercadería de mayor rotación, ¿dónde la tendrían que ubicar? A ver, lo veo ahí a Germán. Germán, contame un poquito dónde ubicarías la mercadería. ¿Germán? La mayor rotación la pondría abajo, que es la que puedo sacar y poner más fácil. Muy bien, entonces lo que vos tenés que utilizar son las posiciones donde tenés mayor acceso. Es más fácil el acceso. Y las de mediana rotación las pondrás en esta ubicación, y las de menor rotación las vas a poner en las posiciones que son más difíciles para operar, en la parte de acá y en la parte de atrás también. ¿Bien? Seguimos con algunos otros ejemplos. Acá esta es otra operación. Es una operación de e-commerce puro. Esta es una nave de un poco menos de 20.000 metros cuadrados. Vemos qué pueden ver acá a simple vista, como comentamos con la imagen anterior. ¿Qué pueden ver acá en esta imagen? ¿Qué cosas ven bien y qué cosas ven mal? Acá no sé si en la perspectiva, pero se lo ve como más alto. Además más grande. Sí, porque la saqué la foto desde arriba. Igual Sí, nada, no. esa nave es alta. No está señalizado el piso, ¿no? Medio como no Sí, falta de organización, puede ser. Totalmente, muy bien. No sé quién fue la alumna, pero falta de organización. Pareciera que hay espacios incluso vacíos, que no sé, uno puede atribuirlo con que es un área itinerante por ahí, pero en principio llama un poco la atención. El conflicto que tienen estas empresas que hacen e-commerce es la diferencia de volumen que tienen, es decir, por ahí te puede venir una bici, por ahí un colchón, y después tenés un celular. Entonces, al inicio, lo que tenés que hacer es tratar los bultos de distinta manera. Los de mayor volumen los utilizarás, los tratarás como un canal especial, mientras que los que son de características estándar las irás en otro tipo de canal, y que sea más ágil y más rápido. Generalmente, esto es estadística pura, el 20% de la mercadería que te viene es fuera del volumen estándar. O sea, que son volumen estándar, es un colchón, es una bicicleta, es un TV plasma, que necesitan un tratamiento especial. Y lo que son también muy conflictivos de tratar es la parte de las cubiertas.
Después pareciera que el ancho de las columnas pareciera que son muchas, pero estamos hablando entre columnas en 15 metros, entonces podrías desarrollar un buen depósito. De todas formas, acá para lo que es e-commerce, como es un cross-docking puro, ¿se acuerdan de cuando hablamos de cross-docking qué era? ¿Alguien que quiera decirlo, comentarlo? Un lugar donde recibir los distintos tipos de bultos y los redireccionar para otros centros de distribución. Sí, en realidad es un depósito donde la mercadería no permanece más de 24 horas. Es decir, haces una recepción, haces una clasificación y lo despachás. Cuanto más rápido hagas eso, más rápido circula tu negocio y más giro comercial tenés de tu negocio. Acá estás hablando de una planta que maneja todo el volumen de Capital y Gran Buenos Aires y también todo el interior del país. O sea, este tipo de empresas, o no sé, en este caso, pero puedo nombrarte Correo Argentino, Andriani u otra empresa de correo similar, lo que hacen es justamente trabajar con una casa central para todo lo que es Gran Buenos Aires y Capital, y de ahí redistribuyen a distintos centros en el interior del país, y distintos centros que pueden ser como, bueno, habrá empresas que trabajan en zona oeste, zona norte o zona sur, y podrá ser que haya una o dos sucursales o centro de transferencia en cada uno de estos destinos. Después se manejan con redes troncales. Las redes troncales que van directamente a un destino y no paran en el medio. Ponele Buenos Aires, Rosario, Buenos Aires, Córdoba. Esos son redes troncales, donde después de ahí se distribuyen para el interior del país. Como puede ser, ponele un Buenos Aires, Córdoba y Villa María. O sea, Villa María va a depender de Córdoba. Es una red secundaria. Ese pedacito que es de Córdoba a Villa María es una operación troncal. Puede ser en realidad ahora me corrijo de lo anterior, la red troncal es la principal, es como la autopista, y un ejemplo de eso es Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Córdoba, Tucumán. Eso es una red troncal. Es ahí donde va un gran volumen, que generalmente se hace esa red dependiendo de la cantidad de bultos que se manejen, 1 o 2 semis completos que van a manejarse para esos puntos. ¿Bien? Bueno, entonces vimos esta operación de e-commerce, vemos cómo es un layout, vemos que hay ahí un poco de desorganización, que faltan delimitar los espacios, muy bien la alumna que hizo, y vemos un poquito de desorden en general. Ahora les voy a mostrar acá otra foto, donde seguimos comentándoles cómo es un layout. Esto es una parte de la operación donde se hace una clasificación, y de acá se pasa a las sucursales estas que les decía de Gran Buenos Aires, que se llaman paqueteras, que son zona sur, zona norte y zona oeste. Bien, acá tenemos una cinta transportadora, que aunque
no se llega a ver bien, ahí se hace una operación manual, después les voy a mostrar algún video, y es un poco, sí, desordenado el layout como pueden ver. Acá tienen, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que hay un staging? Ustedes cuando hacen el depósito tienen que dimensionar ese staging. Ese staging es como una mercadería que está controlada y está lista para ser cargada en la bodega del camión. Es una mercadería que ya está incluso despachada y que está ahí lista. En algunos lugares lo que ponen es una reja que separa, son rejas itinerantes que separan, que dan protección para que este canal no se mezcle la mercadería con este canal. Supónganse que acá hay un pallet y hay un bulto que está suelto, cosa que ya no debería ocurrir, y puede ser que se confunda este staging out con y este va a Mendoza y este va a Neuquén, y nada que ver, y eso es todo un costo logístico adicional, aparte del nivel de servicio que decae mucho, ¿no? Estos son docks, y acá tenés mangas, y lo que hacen es directamente que vos ancles el camión de culata y cargues el camión en la bodega con la zorra directamente. Acá vemos algún tipo de mercadería, ven los paragolpes también es bastante complejo para tratar. Acá fíjense incluso que la mercadería está siendo dañada por otra mercadería que evidentemente no está bien apilada. Y acá tenemos una visión general de cómo es un e-commerce bastante desordenado. Acá vemos también esta otra visión. Bueno, acá tienen un depósito de temperatura controlada. Ven lo que les digo yo, que tienen como si fuera la parte interior de una heladera, que eso lo que hace es aislar justamente la temperatura del interior de lo que pasa afuera. No sé si llegan a ver acá, pero a ver si tengo otra foto. Esa, no. Acá, ¿qué pueden ver acá? ¿Qué defecto le encuentran a este tipo de estructura? ¿Cómo está puesto el layout? Mucho espacio, como podría ser más chico, ¿no? Si se hacen otro tipo de estantería. Esto que decíamos otra vez, estantes que son máquinas más finitas para reducir el espacio y no tener que refrigerar toda la habitación. Claro, sí, eso está bien. Y aparte, digamos, fíjate que la configuración así no está muy buena, porque está puesta, o sea, esto no es una buena práctica de logística como está el diseño, porque vos, la mercadería entras por acá y tenés que ir a cada uno de los pasillos. Operativamente, la verdad que no está bueno. Habría que pensar otra forma para poner las estanterías en forma longitudinal, no así en forma de peine. Es decir, ahí perdés ya un montón de, primero, control visual de la mercadería y después operativo, ¿no? Operativamente, si vos tenés que hacer un picking, que es la preparación de un pedido, en un punto que está acá y otro que está acá, ya perdés mucho tiempo. En cambio, si vos lo tenés de esta forma, la preparación del pedido lo haces en forma mucho más dinámica y más rápida. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen que hacer un desarrollo de un depósito, piensen en ese tipo de cuestiones.
Acá tenemos otras imágenes. Este depósito pareciera que tuviera... Este es el CTC, es un centro de transferencia de cargas que se encuentra ahí en el edificio, en la Cámpora, que se llama, casi llegando al Riachuelo. Es un lugar donde justamente es todo cross-docking. No debería haber almacenamiento de mercadería porque el lugar no está habilitado para almacenamiento de mercadería, es solo recepción y acondicionamiento y despacho. Y bueno, acá tenemos un poco de desorden en general, pero hay cosas positivas como la luz que tiene natural, el piso. La altura no era muy buena, que digamos, ahí no llegaba a más de 6 metros. Bueno, y acá tienen una imagen, y quiero que me digan que si corresponde a un depósito ordenado o a un depósito caótico esta imagen. A ver, vamos a preguntarle a alguno de los alumnos. Santiago, ¿qué pensás de esto? ¿Es un depósito ordenado o depósito caótico? La verdad que no me parece muy ordenado. Por lo pronto, el material está bastante apilado y no veo algún patrón muy claro para el ordenamiento. Está bien. Pero ¿te acordás que nosotros habíamos metido una definición con respecto a esto, que era ordenado y que era caótico? Lo ordenado, es medio capciosa la pregunta, porque nosotros habíamos definido un depósito ordenado, en realidad, no nosotros, sino que es una definición logística. Un depósito ordenado es aquel que tiene ya una posición, un lugar para un determinado tipo de mercadería. Entonces, vos acá, en cierta forma, es bastante artesanal, por decirlo de cierta manera. ¿No? El lugar. Pero hay un dinero. Tienen cosas para mejorar, obviamente, pero Recording in el progress. espacio dentro de un depósito. Es aquel que no tiene una única referencia para una mercadería. Y para eso, acuérdense que lo que teníamos que tener era un software que me gestiona toda esa parte, es decir, de ubicación, que tiene la lógica de decirte este ítem, este producto que tiene baja rotación, te conviene ubicarlo en tal lugar. O este producto no es compatible con el otro, porque puede ser contaminante o puede ser explosivo, la combinación de los dos, lo que sea, también te lo domina. Eso obviamente depende de la parametrización que vos le des al software. Pero en definitiva, nosotros cuando hablamos de un depósito ordenado es aquel que tiene una ubicación determinada para un determinado ítem. Es decir, si vos tenés no tenés lugar para eso, no lo podés poner en un lugar vacío. Estás en definitiva desaprovechando el espacio disponible del lugar porque tu orden
es así, es decir, una posición, un producto. Entonces, cuando hablamos de un depósito caótico, hablamos de depósito que es desordenado, pero atrás tenés un software que te controla todo esto que es la configuración y ubicación de cada uno de los sitios. Eso también es algo para tenerlo en cuenta cuando tengan examen y cuando ustedes puedan desarrollar un depósito. ¿Bien? Perfecto. Después nada, después pareciera incluso que es inseguro por momentos, ¿viste? Qué sé yo, parecía que salen hay barras en el piso, en lugares que no están señalizados o que pueden dañar al personal. Este tipo de almacenamiento, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Se No llama calificaba, cantilevers. Sí. no calificaba como dentro del tipo de almacenamiento especial, digamos, en este caso sería para elementos con grandes dimensiones longitudinales. Sí, es un cantilever eso. Se usa para este tipo de estructuras, para barras y demás. Igual es un cantilever arcaico, no es de lo más moderno, pero sirve igual y lo utilizan igual acá. La realidad es que operativamente es bastante complejo como lo tienen ordenado ahí. Fíjense que si ustedes tienen que sacar una barra de acá, atrás no lo pueden porque hay una pared, tienen que sacarlo por acá, y la verdad que es un lío importante. Fíjense lo que les digo yo, es una de las empresas más importantes que vende cobre a empresas multinacionales. Entonces, fíjense que nosotros acá como ingenieros todo lo que podemos aportar desde el orden y demás para mejorarle operativamente y los números en definitiva a la empresa. Con un diseño y una inversión adecuada, esta empresa podría tener otro tipo de estructura y poder identificar mejor sus productos y poder mejorar el nivel de servicio. Evidentemente, así como están, manejan bien el nivel de servicio o directamente no les interesa, no sé, eso los dejo a su criterio. Ahí estaba la pregunta. Después acá tenemos otro tipo de estructuras. Fíjense. ¿Qué tenemos acá en este depósito? ¿Qué tenemos bueno y qué tenemos malo? En función a todo lo que estuvimos hablando. Buena iluminación y después el aprovechamiento del espacio, no sé si me parece muy bueno. ¿Te parece que es bueno? ¿Sí, Juan? Que no es bueno, que son pasillos muy anchos, digo. Sí, de hecho ahí hay un auto elevador, y el auto elevador necesitas 3,5 metros a 4 metros, depende de qué tipo de auto elevador, que tan moderno sea. ¿Y acá cuánto hay? Sí, acá hay 3,5 metros o incluso un poco más. Pero fíjate otra cosa más, acá tenés esta viga que está limitando la estructura de tu diseño. O sea, es un depósito nuevo que ya venías, esto es una ampliación de una nave industrial, y esa nave industrial no fue diseñada para un depósito, fue hecha hace unos cuantos años, incluso el techo es parabólico, que ahora la mayoría de las industrias no tiene techo parabólico, pero bueno, no importa. Tenías eso, y es eso que hablamos de limitaciones en el diseño. Vos tenés que agarrar y ver cuáles son las limitaciones. En este caso tenés esta columna en la cual, digamos, a partir de acá empezás a diseñar. Pondrás unos módulos de rack para este lado y otros módulos de rack para el otro lado. Y así empezarás a diseñarlo. Y acá tenés rack y acá tenés almacenaje en bloque.
eso ya lo habíamos visto. Acá tenemos otro depósito que se está construyendo, donde tenés una buena altura. Esto ves, ya es mejor, no es parabólico, tenés una buena puerta para ingreso de camiones de gran porte, tenés una buena luz, y pareciera que le estarían dando bola al piso. Le faltaría para nuestro ejemplo una iluminación natural. Seguimos con el ejemplo anterior. Fíjense cómo quedó este depósito, que la verdad que es un engendro, pero bueno, es lo que había. Estos son máquinas, es una empresa que fabrica sensores, lo fabrica de verdad, fabrica incluso lo que son las máquinas que hacen a que el ascensor suba y baje. Y fíjense que esta viga es una interferencia muy grande, digamos, te limita, y tenés que tener mucho cuidado con el operario que no baje un pallet y no le dé a la viga. Después también tenés de malo la iluminación, que debería estar acá en el medio. El piso parecería que está bien, y acá tenés algunas cosas. Miren, acá es lo que les decía yo. ¿Ven que llegan a ver ahí como si fuera un tornillo con una cabecita ahí que sale para afuera? Eso es lo que les decía yo, que son fusibles. Nada, en caso de que agarras una uña, un autoelevador clava una uña acá, se sale nada más que ese larguero, y no se rompe acá, se rompe el fusible, y no se rompe toda la estructura. Ponele que si vos agarras un mal y te traes un larguero, se sale solo el larguero y la mercadería de ahí, y no se sale toda la estructura esta que es importante. Todo es importante. Si vos acá ponele, tuvieras un tornillo, se te cae toda esta estructura directamente. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? Sí. Bueno, bien. Seguimos. Acá otro tipo de depósito. También uno remodelado. Tenés una buena altura. En este caso eran también 7 u 8 metros, no me acuerdo bien, pero ven que están trabajando para mejorar el piso, y todas estas columnas son nuevas. Acá la estructura de las oficinas. Y acá tenemos otro depósito donde tenemos mercadería con gran volumen almacenada en estanterías. Acá tenemos una zorra eléctrica, y tenemos un depósito que la verdad está bueno. De hecho, esto la visitamos hace, hace unos años, hacíamos una visita a esta planta. Está ahí en la zona de Warnes. Acá, mientras se estaba construyendo, bueno, ahí esperen que les muestro un videito que les va a gustar seguramente. Esperen que mi i5 está sufriendo en este momento. Un poquito. A ver, sí, quería ver este video. ¿Sí? Sí, ese es este.
Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito de... Ojo, lo que vamos a mostrar acá no tienen que ser buenas prácticas, todo lo contrario. Fíjense cómo se hace la recepción. Cómo trabajan ahí. Este es el depósito que les mostré antes. Ahí fíjense que hay, esta es una manga, y lo que tiene eso es una rampa justamente para nivelar la altura del camión con la de la planta. Esto, ahí incluso hay hay una escalera que no debería estar ahí, pero esto está afuera y lo que hace es, sale esa parte móvil y se acomoda a la bodega del camión. Ahí casi arrollan a uno, pero bueno, no importa. Eso lo que hace es una máquina que lo que hace es lee la mercadería que vos tenés con el código de barras, y lo que hace es te compara con lo que declaró el cliente en peso y volumen, y te hace una corrección. Y aparte te dice, bueno, este bulto lo tenés vos y ya a partir de acá es responsabilidad tuya. Bueno, nada, ahí lo que decíamos. Hay lugares donde la gente ahí lo que hace es, aunque no lo crean, ven el código de barras y identifican a qué sector va de cada una de las cosas. A ver qué otra cosa. Bueno. Eso es un gran bolonqui de mercadería que lo que están haciendo es almacenándolo para pasarlo a los troncales. ¿Se acuerdan de eso que habíamos dicho? Las rutas que son principales. Bueno, ahí están ubicándolo para todos los distintos sectores. Eso es un sector de mesa. Bueno, el laburo que queríamos hacer era identificar justamente todas las ineficiencias, y nada, una de las ineficiencias era el lugar ese que estaba desértico y que no opera. Fíjense acá todo este sector de la planta, que son metros cuadrados que uno paga por alquiler y no los está utilizando realmente. Vos cuando tenés un depósito así, lo que tenés que hacer es maximizar el metro cuadrado. Uy, perdón. Ahí está. Bueno, alguno por ahí se da cuenta de dónde es. Nada. En definitiva es ahí ven lo que les decía yo, son 20.000 metros cuadrados. La verdad que es una superficie muy grande. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario o algo para decir con respecto a eso? Qué lástima que no se aprovecha como debería. Sí, claro, porque en definitiva eso que vos desaprovechás se lo traducís en costo al cliente, digamos. Hay alguien que paga por esa ineficiencia, ¿no? Claro. Entonces, o no lo pagás vos y lo termina pagando la empresa, y en algún momento la empresa ya empieza a funcionar mal y empieza a quedar afuera. Y nada, y hay cosas que en definitiva vos las tenés que hacer para ser productivo vos, porque si no lo haces vos, lo hace tu competencia y nada, y lo tenés que hacer porque si no, lo que decía, alguien lo termina pagando, lo terminamos pagando nosotros, o sea, con un mayor costo de paquete, que es lo que debería ser.
Bueno, volviendo acá, ¿alguien más, chicos? ¿Quiere comentarme algo de eso? ¿Les interesa? ¿No les interesa? ¿Qué onda? ¿Les pareció copado? Supongo que ahí habrán... Sí, a mí como que me llama la atención, digamos, obviamente nunca fui a un lugar así, como que, digamos, como que me dan ganas, digamos, como que quizás en video se aprecia una parte, pero una vez que uno está ahí, No, no sí, sé, para los que nos gusta todo este tema, ir a un depósito, ir a una fábrica y demás, es como ir a un parque de diversiones, eso sí, obvio. Es algo distinto, pero bueno, algo... no, claro, siendo que quizás si iría, capaz me terminaría, o sea, como que ahora lo veo interesante y creo que si iría hasta me entusiasmaría más que solo verlo a través de un video, ¿no? Estaría No, y bueno en algún aparte momento. tenés la sensibilidad de lo que es una, una empresa realmente, ¿viste? O sea, de cómo hacen el manejo, de todo esto que son las ineficiencias y demás. Claro. Bueno, acá una... Y todo lo que se puede mejorar, ¿viste? Porque ahí yo no puedo mostrarles el proyecto en definitiva cómo fue, pero lo que se propuso es mejorar justamente la automatización del depósito y pasar de un control, si se quiere, manual a un control automático o semiautomático y mejorar la productividad sensiblemente. O sea, la productividad se mejoraba en un 60%. Incorporando, poniendo nada más útil lo que tenían ellos actualmente, mejorando la productividad en la línea de producción, ya ahí la línea donde hacían la separación de los paquetes, ese control lo hacían en forma visual. Entonces, nada, decían, qué sé yo, por el código postal a vos te correspondían determinados códigos, entonces del 1200 al 1400. Y separadas en un roll container de todos esos paquetes. Y la verdad que pasan 2 horas y ya los ojos los tenés detonados y empezás a tener déficit, y al final de la línea esa línea donde se trasladan todos los paquetes, se juntaban todos los paquetes que no habían sido controlados, que no eran de nadie, y volvían de nuevo a la cabecera y se volvían a procesar y demás. Entonces, nada, ahí había un montón de laburo para hacer. ¿Qué implementaron? ¿Un sorter? No, ahí ya tenían en realidad no era un sorter eso, perdón, era un sorter, pero no estaba funcionando en forma eficiente. Hay equipos que incluso lo que hacen son como robots, que después Javier se los va a mostrar cuando tenga la clase de tecnología, que lo que hacen es te llevan el paquete, el bulto, el pallet ya cerrado al staging final, en forma automática sin necesidad de tener un software. Digamos que hay tecnología todavía superadora del software. Pero esto que estabas hablando no era una cuestión de clasificación de paquetería, no una cuestión de movimientos dentro del depósito. Sí, a ver, si yo te cuento un poco el proyecto, era como, digamos, era justificar la cantidad de gente que tenían porque tenían que justificar la cantidad de paquetes, porque para que te des una idea, el paquete que entraba y hasta que salía en una camioneta lo tocaban 16 personas. O sea, qué sé yo, tenían una clasificación que era, primero, una zona primero decían capital o Gran Buenos Aires, o interior, 3 divisiones. Y después de capital lo dividían en distintas zonas, después lo volvían a dividir en otras zonas más. Y nada, eso
hoy por hoy directamente con un código de barras que te identifique con una canalizadora, lo vas canalizando y lo vas llevando a las cintas donde tenés directamente un roll container y ya directamente te dice cuál es la ubicación. ¿Se entiende? Es como que era un pasamano de un control que se podía controlar en forma automática directamente. Ok, tenía mucha gente el PPO. Y sí, eso pasa en algunos corridos, en los corridos más grandes, bueno, es en eso, y ahí lo que nosotros tenemos que decir es que esa ineficiencia la paga la empresa o la paga tu mercado. Pero si hay un mercado que no se lo banca, entonces no se lo banca, porque tenés competidores que tienen esa tecnología, en definitiva no se van a quedar 20%, 30% sin trabajo, sino todos, porque la empresa va a llegar un momento que va a explotar. Bueno, a ver, partiendo. Seguimos entonces. Acá tenemos un depósito. Esto es un poquito más chico, lo otro un monstruo. Estamos hablando de 70 por 40 más o menos, donde tenemos una planta baja, donde se hace una recepción, el despacho y el staging. Y tenemos una zona de picking, un segundo piso de depósito y un tercer piso de almacenamiento, perdón, de depósito de almacenamiento y un tercer piso de depósito de almacenamiento. Acá la lógica es un poquito más compleja porque obviamente no tenemos una superficie como quisiéramos tenerla para operar, entonces lo tenemos en distintos niveles. La parte de abajo, como ven, tiene una parte de oficinas, una parte de depósito y una parte donde tiene que entrar una unidad para descargar tranquilamente los pallets o los bultos que sean necesarios. Entonces, acá la lógica es ir, que acá se haga la recepción, y después la mercadería que tiene mayor rotación la pondremos en el primer piso, la que tiene media rotación en el segundo piso, y la que tiene menor rotación en el segundo piso. Acá en realidad cómo funciona este depósito, cómo funcionaba, porque en realidad después mejoró bastante, era como que esta parte de picking era la parte central, era donde se concentraba el mayor volumen de operación de la empresa, obviamente donde se hacían toda la preparación de pedidos, y estos dos depósitos servían de abastecedores de esta parte de picking. Entonces, vos tenías dos roles, un rol de preparadores y otros tipos que eran repositores, que lo que hacían era ir abasteciendo cada una de estas posiciones de picking para que nunca faltara un ítem. Lo peor que podía pasar era que el preparador que estaba acá tuviera que subir al primero o peor al segundo piso. Entonces toda la operación se concentraba en este sector y estos dos depósitos hacían de abastecimiento. Y se abastecían tipo Kanban, no era que se abastecían de a uno, sino que se abastecían de a 5, 10 o 100 unidades, dependiendo del volumen y tipo de rotación. Eso también era un estudio que se hacía justamente para determinar cuál era el lote óptimo para ir abasteciendo. Bueno, acá está un poquito el desarrollo de cómo fue el proyecto en sí mismo, cómo era la planta baja, la parte de staging in, la subida de mercadería. Acá hay un ascensor.
acá tenían cómo son los movimientos en cada una de las de cada uno dentro del depósito. Acá habíamos sacado cuánto era la carga del depósito y eran 750 cajas. Es importante cuando ustedes tienen distintos productos, tratar de estandarizarlos de cierta manera, llegar a una medida que sea la más representativa y decir, bueno, esto es una caja, ustedes lo llaman una unidad, lo que sea. Y después de ahí, si son cajas más grandes, dirán 2 o 4 cajas, y si son más chiquitas, dirán media caja o un cuarto de caja, pero siempre tratando de llevar a ese estándar, y de esa forma poder dimensionar los depósitos. Acá decimos que son 750 cajas. Acá 900, y en el último piso 1500. Acá fíjense cómo se lleva el depósito, se lleva el ancho. Acá solo entraba una carreta, no entraba un auto elevador ni nada, porque no era necesario para este tipo de mercaderías. Son mercaderías de pequeño volumen. Imagínense que estos son cables, bombas inyectoras, todos pequeños volúmenes. Después tenemos una vista de corte de cómo es el almacenamiento. Y acá es lo que les comentaba yo, llevar como una unidad equivalente y cómo lo llevamos a distintas unidades. ¿Ven? Y acá están los pesos que soportaría cada una de las estanterías por nivel. Bueno, esto es otro depósito, donde acá también había un almacenamiento de mercadería muy parecida a esa. Ven lo que les decía yo, este tipo de mercadería que son partes electrónicas. ¿Cómo se llamaba este depósito? Que está, digamos, ¿cómo se llamaba esta técnica de almacenamiento? ¿Mezanín? ¿Eh? ¿Mezanines? Perfecto. Mezanines, entre pisos. ¿Y qué tenía de bueno esto? Ganarse espacio para productos, almacenaje de Claro, productos por pequeños. eso, está muy bueno eso. Fíjense que la misma estructura, la estantería, se hacen los pasillos ahí, y nada, vos la misma estructura la ponés y haces el lugar para circular. Después tenés estas cosas que ¿Cómo no se deberían llama? estar acá. Mezanines. Pero vos fijate que acá estás en el primer piso, y si lo llegas a... Mira, ahí atrás se ve un poquito más, ¿ves? Es la misma estructura que llega hasta arriba de todo. O sea, Claro, se acá estás aprovecha. hablando de que por Claro. ahí tenés 3 metros, o no, un poco más, perdón. Acá tenés 4 metros. Y la misma estructura es la que va hasta arriba de todo, y tenés este tipo de plataforma para que vos circules y prepares los pedidos ahí. Es como Claro. mejorás mucho la densidad del depósito de esta forma. Ahí tenés otra foto, ¿ves? Lo que te decía. Tampoco lo que les muestro yo no es una buena práctica, es algo para mejorar, ¿no?
Y imagínense que estas escaleras tampoco son muy seguras, que digamos, no está muy bueno, pero no importa, sirve igual para entender el concepto y justamente que estas prácticas nos las relevemos nosotros y propongamos mejoras para, por un lado, la seguridad de los trabajadores y por otro lado, para mejorar la productividad en la preparación de pedidos. Bueno, acá tenemos otras vistas de racks selectivos. Nada, por ahí muy buenas prácticas no hay acá en este lado tampoco. Siempre los pasillos están obstruidos, no está bueno eso. Tampoco los largueros están en distintas medidas. Es como que en realidad el depósito está muy adaptado a las necesidades particulares de ahí, no hay nada estándar. Y cuando no estandarizás, la verdad que se torna bastante desorganizado todo y no está bueno. Acá otros almacenamiento. Acá lo que te decía también, la técnica esa de almacenamiento con caja estándar. ¿Ven? Entonces, si ven acá se ve bien. Son 2 cajas estándar, 2 cajas medianas, representan una caja grande. Lo que te decía, almacenamiento acá, en el medio del depósito. Y acá les muestro cómo era ese depósito. Acá obviamente había que modificar algunas cosas. Era ese depósito que tenía las columnas en el medio. Bueno. Y acá les comento un poquito lo que estuvimos viendo la clase anterior, el almacenaje en bloque, lo que tiene de bueno, digamos, uso flexible, pasillo muy ancho, necesitas pasillo muy ancho, inconveniente para hacer la preparación del picking. También el inconveniente que tiene es la dificultad para operar, ¿no? Imagínense que si vos tenés una mercadería por allá atrás, tenés que desarmar toda esta hilera de pallet para tener el acceso. Entonces, no está muy buena esta técnica. Sí, es bastante flexible y no requiere de una gran inversión, pero en definitiva no está buena esta técnica. Sí, por ahí está buena para convivir con otro tipo de mercadería. Si vos por ahí recibís un contenedor y tenés todos los mismos ítems, bueno, ahí sí, y tienen el mismo vencimiento y demás, entonces vos haces un almacenaje en bloque y después de ahí vas sacando y abasteciendo tu depósito. En ese sentido está bueno, pero no para la parte de orden. Si vos tenés que hacer una preparación de un picking y ir a buscar algo ahí, la verdad que no es muy práctico que digamos. Acá hay estantería selectiva ya con esto que es un Reach Track. Es un Reach. Operan pasillos angostos, pasillos de menos de 3 metros. Acuérdense que un autoelevador necesita por lo menos 3,50 metros, 3,80 metros. Tenés una buena altura, hasta 4 o 5 niveles. Pero igual el operador está haciendo una maniobra a altura y de complejidad. Después tenés esto, que son estanterías móviles. Esto está bueno para productos que necesitan frío. Entonces lo que haces es mejorar la densidad de carga del depósito. Y sí, operativamente es bastante complejo y
necesita esto de mucho mantenimiento mecánico, porque imagínate que un problema que puedas tener acá en mecánico, algún descalce de alguna guía o lo que sea, te puede generar una demora en la preparación de los pedidos, o incluso no utilizar una parte del depósito. Hablamos de picking integrado o un sector de picking aparte. Cuando es picking integrado, es un lugar donde vos podés hacer picking en la parte de abajo del depósito y en la parte de arriba haces almacenamiento. Ahora, si es un sector de picking especial, tendrás que tener un área dedicada para la preparación de pedidos. Es decir, vos de acá sacás el pallet y lo llevas a un lugar donde vas a hacer la preparación del pallet de tu picking directamente. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta que quieran consultar? Serán bienvenidas, ¿eh? No hay problema. Baldas o entrepiso. Estos son entrepisos. Esto se usa para mercadería, como vimos, de pequeños volumen. Se usa mucho para artículos de ferretería. Este es un canal dinámico. Acá lo que tiene de malo es que tenés que usar sí o sí dos pasillos, un pasillo para in y otro para out. Y lo que tiene de malo también es la parte que hace al mantenimiento del equipo, y que por ahí incluso muchas veces el finestretch queda suelto y se traba un pallet y no empieza a funcionar, que la mercadería se empiece a desplazar. Lo que tiene de bueno es el tema de si vos pones mercadería te garantiza siempre el FIFO, así que eso está piola para mercadería que tenga vencimiento y demás. O sea que cuando ustedes empiecen a desarrollar el depósito, tendrían que pensar en qué tipo de configuración utilizo para mi depósito. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar un almacenaje en bloque. Todo almacenaje en bloque no se lo vamos a aceptar, porque si no, se van a aburrir. Se van a aburrir ustedes y los docentes también. Entonces, mínimamente una estantería selectiva. Después decirme qué van a utilizar, si van a ir por un picking integrado, una parte de picking aparte, cómo llegan a dimensionar ese depósito, es decir, en función al stock que ustedes tienen. Todo eso es lo que les vamos a ir pidiendo. Y obviamente qué máquinas le van a poner, porque si van a utilizar un Reach, si van a utilizar un autoelevador o un trilateral, todos esos equipos, una zorra eléctrica, lo que sea, un apilador, todo eso es lo que les vamos a pedir. Acá en esta parte es el trilateral, el operador tiene la visibilidad de lo que ingresa y egresa, está bueno. En este caso tiene unas guías el trilateral, lo cual le da una rigidez a que no se pandee la carga y demás, es muy, muy seguro para esto. Y operan en pasillos muy, muy angostos. Igual ahora incluso tienen flexibilidad en el sentido de que esta máquina ahora puede salir de este pasillo y ir a cubrir otro pasillo más. Entonces eso también se mejoró bastante. Bueno, estos son roll container. Acuérdense que esto lo que tiene de bueno es que directamente está, acá hacen la preparación del
los pedidos, y esto directamente va en la bodega del camión, y en la bodega del camión se ancla para que no se mueva. Entonces, en definitiva, es algo muy seguro. Incluso en algunos lados se pone lona o directamente tienen rejas y tienen un precinto, y ese precinto viaja con el remito, y cuando ustedes lo reciben, se fijan el remito, y que no haya ningún daño en el precinto, y ningún daño y demás. Entonces, eso está bueno. O incluso en algunos lados lo que hacen es, si hay celulares, se les pone un film stretch negro para que no vean cuál es el contenido dentro del roll container o incluso en el pallet. Este es un carrusel donde directamente se mueve. Acá están haciendo la preparación de los pedidos y se mueve mecánicamente esto en función a las necesidades. El preparador está siempre en un mismo lugar, y lo que se va moviendo es este carrusel, que lo que va haciendo es moviendo la mercadería y trayéndola al operador. Y en definitiva, ustedes lo que tienen son distintos tipos de configuraciones que pueden convivir dentro de un depósito. Puede ser un bloque, puede ser un dry-in. Dry-in es una estantería penetrable donde uno puede ingresar directamente con el autoelevador. Eso le da mucha densidad al depósito, pero operativamente es complejo. Pueden usar estanterías selectivas con reach o con un trilateral, o puede ser un almacenamiento automático o un almacenamiento en baldas o un entrepiso. Bien, entonces ustedes tienen un depósito, tienen la mercadería, tienen el inventario, y tienen que evaluar cuál es la configuración que ustedes tienen, teniendo en cuenta la mercadería, el volumen que van a hacer, los distintos sectores dentro del depósito, y cuál es la máquina o el equipo que van a utilizar para mover la mercadería dentro del depósito. Bueno, algunos conceptos para la red de distribución. Acá esto es utilizar una red de transporte primario, entendiendo como transporte primario un camión semi, donde por lo menos transportamos 24 pallets, y transportes secundarios, donde llegamos al cliente. Acá un ejemplo de cómo era el cross-docking. No hay inventario, y digamos, acá tenés la recepción, y acá tenés los clientes. En el medio haces el control, haces la preparación de los pedidos para cada uno de estos clientes, y lo dejas lo dejas listo para que vengan y lo retires directamente del staging al cliente, a la bodega del camión, y de la bodega del camión al cliente. Bien, entonces cuando hablamos de un depósito, tenemos que identificar por el tipo de mercadería que nosotros tenemos, si hay un lugar de cross-docking, o es un lugar de cross-docking puro, como vimos en el ejemplo que les comenté, de esa operación de e-commerce, o también convive un cross-docking con almacenamiento de mercadería, que eso puede ocurrir también. Bueno, acá continuamos. ¿Qué operaciones se realizan dentro de un depósito? Las básicas: recepción, almacenaje, picking, control, expedición y el staging. Entonces, la recepción, nuevamente hago el control de la mercadería, remito versus físico. El almacenaje, posicionar la mercadería dentro de esta estructura que nosotros pensamos y planificamos, la preparación del pedido. El control de la expedición, y el staging, dejar la mercadería lista para que vaya a la bodega del camión. Y acá tenemos algunos ejemplos de la recepción, almacenaje, picking y
staging. Otras operaciones que pueden ocurrir dentro de un depósito: cross-docking, devoluciones, eso que cuesta tanto a la logística, y que en los depósitos, las grandes superficies tienen un área dedicada para las devoluciones. Cuarentena, mercadería que tiene que estar en control durante un tiempo, puede ser porque tienen que preparar algún reactivo, o que la mercadería no está apta para que salga a la venta. Productos de alto valor, temperatura controlada o refrigerada, peligrosos o inflamables, mantenimiento de baterías, finishing y oficinas. Finishing son esas operaciones donde se hace la consolidación de 2 o más productos. Supóngase para promociones del Día del Padre, donde se hace una colonia con un desodorante, por decir algo, o un vino con alguna cerveza o lo que sea, se consolidan 2 productos y eso se llama finishing. Son operaciones que hacen muchas veces dentro de un depósito, y nada, hay empresas que trabajan todos productos de tercero y se dedican mucho a todo lo que es finishing, mantenimiento de inventario y demás. Nada, ahí son operadores logísticos que lo que hacen es te reciben la mercadería, te la controlan, te la almacenan, te dan un reporte mensual de cómo están las posiciones, de cuáles son las posiciones que tenés. Te cobran, obviamente, en función a las posiciones que tenés, el movimiento que tuvo la mercadería, si hubo preparación de la mercadería, si hubo cross-docking, todo eso te lo van facturando por cada uno de los servicios, y tenés esta parte de finishing, que es justamente el tratamiento, la disposición el tratamiento, la consolidación de 2 o más productos para en función a los requerimientos del cliente, caso de promociones y demás. Bien, entonces cuando nosotros le decimos cuáles son las operaciones que hay dentro de un depósito, tienen todas estas para comentarnos. Acá tenemos la ubicación de los ítems, que tendremos entonces los ítems de mayor rotación en un área cercana, los de mediana rotación en un área un poquito más lejana. Tendremos una parte donde convive el cross-docking con el depósito, y tendremos los de menor rotación en la parte de atrás o lugares donde menor acceso tenemos. Tenemos este tipo, en realidad acá, la mercadería se llama flujo nudo, digamos, donde entra la mercadería, se hace el almacenamiento y se prepara para la carga, pero después hay en flujo en C o flujo lineal, donde entra por un lado y sale por otro. Tenés distintas funcionalidades, beneficios de cada una de ellas. En esta área lo que tenés es mayor, si se quiere, si trabajas bien las polivalencias, el personal se puede utilizar para la carga, para la descarga y para la carga también. Entonces, en el otro caso, si fuera lineal, tenés una especialización en funciones, tenés personal para la carga y otro personal para la descarga. Y después lo que tenés es un tema de aire, que sí, muchas veces es lineal. Si tenés las dos puertas abiertas, los 2 portones abiertos, se genera corriente de aire, y a veces eso molesta para la operación, incluso genera mucho contaminante, y la verdad que no está bueno. En realidad lo que se tiene que hacer en una operación logística que es profesional es hacer toda la carga o dentro del depósito o con las mangas, para aislar el depósito del resto de lo que es las contaminaciones que puedan tener
afuera del medio ambiente. Bueno, acá tenemos otra configuración. Tenemos un área de devoluciones, una parte de clasificación, otra zona de despacho rápido, una zona de almacenamiento y picking, una parte para almacenamiento y picking de botellas, otra parte para las latas, otra para la de Tetra Pak. Ustedes cuando hacen el depósito tienen que priorizar siempre lo que son las funcionalidades operativas. Después las oficinas las ubican en otro, donde dé lugar, pero lo más importante es considerar las oficinas y los baños. Lo más importante es considerar la operación logística. Ahí es donde tienen que desarrollar tienen que ponerle mayor cantidad de horas para desarrollar esa parte. Bueno, acá tenemos otro tipo de layout, donde tenemos 22 más unas rampas de cargas. Tenemos una parte donde tenemos parte de fríos, tenemos una parte de driving, una parte de picking y otra de doble profundidad. Es acá como conviven, en definitiva, 165 por 180 distintas configuraciones dentro de un depósito. Las oficinas y vestuarios están en un lugar alejado a la operación. Me ha tocado algunos depósitos ir donde la misma operación se veía compleja porque los espacios de oficina estaban puestos o la cocina estaban puestos en un lugar que no era conveniente. Y nada, te limita todo el diseño y la operación. Entonces, ustedes, como ven acá, superficie de operación bien limpia. Y lo que es vestuarios y zonas y oficinas fuera de la operación, incluso lo que es sala de máquinas en un lugar ajeno a la parte de operación pura de la parte logística. Bien, acá tenemos otro tipo de configuración donde tenemos los de mayor movimiento, los de menor movimiento y los de mayor movimiento, media rotación y baja rotación. Y acá tenemos algunas configuraciones. Estos son, ¿cómo se llama? Racks selectivos, donde vas a tener una altura de 1,20 m entre los largueros, 6 metros los largueros y 7 metros lo más alto. Y nada, acá tenemos otra configuración para cantilever con distintos pesos y largos. Estos son diseños a medida para... fíjese que yo le había mostrado al principio una imagen de depósito ordenado y desordenado. Bueno, estos son los cantilever que se están utilizando ahora y que son mucho más prácticos que los que vimos ahí en su momento. Y esto es otro tipo de configuración que se usa para las bobinas, para los rollos de alambres o cables y demás. Acá hay una configuración, tienen los 2 kilos incluso que se pueden utilizar y demás. El último lugar, si quieren, pueden hacer la primera posición, pueden utilizarla incluso para hacer pique. Bueno, y vamos a entrar a la parte que tiene que ver con el flujo adyacente. Acá el mínimo flujo no adyacente, donde tenemos distintos sectores dentro de una planta. Tenemos sector 1, sector 2, sector 3, sector 4. Y lo que vamos a tener que hacer es evaluar cómo es la operación entre estos distintos sectores. Lo que tenemos que hacer es ver si realmente esta disposición que estamos poniendo acá
se adecua o no a las necesidades que tenemos nosotros. Entonces, pasamos a evaluar y vemos cuáles son las asignaciones que tienen cada uno, desde el área 1 al área 2, del área 1 al área 2, del área 1 al área 3, del área, bueno, le vamos poniendo los determinados tipos de movimientos que tienen entre ellas, entre las distintas áreas. Obviamente de 1 a 1 no tiene nada, de 2 a 2 nada tampoco, y de 6 a 6 nada. Hago la sumatoria de lo que tienen de 1 a... sumo las asignaciones desde 1 hasta 4 movimientos, y desde 1 a 1, y en total hay 5 asignaciones. Y lo que hago es, en el área 1 tengo 5. Fíjense que es la parte de acá. Para la parte 2 tengo 3 asignaciones. Tengo 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Para la parte 4 tengo, para la 3 tengo 7. Acá 4, sí, 4, y acá 3. Para la parte 4 tengo 3, 1 acá y 2 acá. Y así voy sumando, y lo que hago es conectar las áreas de mayor número de asignación, se colocan en posiciones centrales. Justamente lo que voy a hacer es que estas áreas que tienen mayor movimiento, lo que voy a hacer es ponerlas en el medio para minimizar lo que son los movimientos. ¿Bien? Y después tenemos un análisis que tiene que ver con la carga-distancia, donde tenemos el sector 1, el sector 2, el sector 3 y el sector 4, y a cada uno de ellos le asignamos la distancia. Y ponemos, también hacemos un análisis de cuánto es, desde 1 hacia 2, cuánto es la carga, y cuánto es la distancia, y lo que hacemos es analizar cuánto es el número total, y en la siguiente presentación lo que hacemos es empezar a hacer un análisis de cuál es la más costosa entre las dos relaciones. De acá hago un movimiento acá, de cambiar estas posiciones, y lo que llego es a este número. Se puede ser que esta distribución es más costosa, es necesario que volver a realizar modificaciones hasta encontrar una buena distribución. Es decir, en esta parte lo que hacemos es un análisis. En este primer análisis, que era el flujo no adyacente, solo evaluamos el movimiento. Y en esta parte lo que hacemos es, aparte de evaluar las distancias, evaluamos cuál es la carga. Y ahí lo que hacemos es determinar el valor de cada uno de estos movimientos por las distancias, y lo que vamos a hacer es, vamos iterando los distintos lugares hasta llegar a el método que sea mínimo, perdón, el método que sea más económico, quise decir. Bien. Bueno, acá tenemos algunos indicadores de productividad. ¿Cuáles son? Como para que ustedes también lo tengan como referencia a la hora de hacer un planteo, que puedan justificarlo y puedan dimensionar cuánto es la cantidad de personal que necesitan para la planta. Tenemos una persona que puede controlar hasta 150 pallets por mes, 60 pallets por hora. Estos son estimativos, ojo que no lo tomen como algo real, porque incluso hay veces que esta productividad puede ser, para algunos productos no sea tan así.
pero sirve como para tener un valor de referencia. Y acá tenemos una configuración de un organigrama donde está el jefe de operaciones, jefe de turno 1, jefe de turno 2, turno 3, supervisor de gestión de stock y supervisor de seguridad patrimonial. Y acá tenemos cómo está cada uno de los operadores, como maquinistas, preparadores y administrativos. Cómo están configurados los gastos dentro de un depósito: el 42% al personal, el 35% al depósito, 10% para los equipamientos y 8% para insumos y otros gastos, el 5%. Bueno, un sistema de almacenamiento, bueno, considerar el convenio, si están dentro del convenio, fuera del convenio, si hay eventuales. Generalmente el tema de eventuales es muy útil, porque vos vas a dimensionar tu estructura de personal para la época de valle y vas a utilizar vas a tener periodos picos, y bueno, ahí tendrás eventuales donde reforzarán las actividades que hace el personal. Tendrás alquiler versus compras, tendrás que evaluar si te conviene alquilarlo o te conviene comprar el predio. Tendrás seguridad, tendrás que evaluar la limpieza, si la limpieza la hago yo, lo mismo que la seguridad, el mantenimiento, la electricidad, vas a tener impuestos municipales, y después vas a tener alquiler versus compras de equipamiento. A ver, aguarda un momentito, voy a cargar. Tendrás alquiler versus compra. La mayoría de las empresas que trabajo están alquilando las máquinas porque conviene alquilar, porque el mantenimiento lo hace otro, porque incluso tenés que tener muy en cuenta el tema de cómo tenés el alquiler, si te cobran por kilómetro, si te cobran por horas de uso. Eso tenés que ajustarlo bien y solicitarlo bien cuando haces el contrato. Y la otra opción que no está puesta acá es se llama el leasing, que es una opción, la verdad que están implementando muchas empresas, que es un alquiler con opción de compras, y lo utilizan mucho porque se van actualizando, después las compran y después las venden, y vuelven a sacar otros equipos nuevos. Esos equipos nuevos lo que se paga por el alquiler lo descuenta de ganancias. Tiene una serie de beneficios y la actualización, ¿no? Porque vos compras una máquina nueva todo el tiempo y te aseguras que no sea peligrosa, que sea de la última tecnología y que sea más eficiente que una máquina un poquito más antigua. Insumos: el Finestrich, la ropa de trabajo, oficinas, elementos de oficina. El Finestrich es un costo que la verdad que deberían analizarlo muchas empresas, porque por ahí no se tiene en cuenta, y por un tema de seguridad o comodidad, muchas veces se pone más estrictamente necesario, y nada, cuando moves, empezás a mover 1500 pallets por día, ya empezás a decir, che, bueno, no, la verdad que tengo que ponerme a analizar esto, comprar una estrechadora, ver qué tipo, cuántas vueltas le doy para que sea resistente.
evaluar esas cuestiones. Otros gastos: telefonía, sistemas, entrenamientos, viajes, servicios de moto y correo. Bueno, a ver. Por último, entonces, no sé por qué acá me quedó el año pasado, lo acabo de actualizar hoy, pero evidentemente no lo tomó, o estoy usando otra presentación, que también puede ser. Bueno, determinar el layout. Les pedimos para este punto de trabajo práctico de un CD, de un centro de distribución, sistema de almacenamiento que van a utilizar y la tecnología de movimiento. Es decir, van a tener que definir la superficie que van a utilizar, si van a utilizar rack selectivo, si van a utilizar rack dinámico, si van a utilizar almacenaje en bloque, si van a utilizar autoelevador, si van a utilizar un reach, si van a utilizar un apilador. Todas esas cuestiones, si van a utilizar un entrepiso, si van a hacer ¿cómo se llama? Un picking integrado, si van a hacer un sector de picking aparte, si las áreas que van a tener para staging, si van a usar un flujo en U, si van a utilizar un flujo en C o van a utilizar un flujo lineal, ¿qué van a utilizar? Todo eso lo van a tener que justificar y van a tener que completarlo dentro del trabajo práctico. ¿Está? ¿Ahí alguna duda, alguna consulta, chicos? ¿Algo que quieran decir? Acuérdense que la semana que viene no tenemos clase por el censo, la otra es el 25, y nos encontramos allá en Medrano el 1 de junio. Dale, Ok. perfecto. Entonces el miércoles 1 de junio. Sí. Sí, chicos, ¿que alguien más me quería decir algo? ¿Está claro esta parte del depósito? Porque después nos encontramos que sería bueno que tengan hasta esta parte de acá para el trabajo práctico. Por lo menos tener definido cuál es la superficie que van a tener, por qué van a utilizar esa superficie. Después no me vengan con un kiosco para el depósito, por favor, les pido. Pongan un poco más de onda, porque si no, no les va a servir y después se van a encontrar profesionalmente con que tienen que desarrollar un depósito y no van a tener idea y no está bueno eso. Entonces, utilicemos la práctica de las 3 ubicaciones que nosotros habíamos planteado, agarramos uno y profundizamos en ese, digamos, ¿no? Claro, correcto. No les pedimos el tema de que desarrollen 3 depósitos, sino que desarrollen un depósito, un centro de distribución, el más importante, y que definan, por un lado, la superficie, el layout, la estructura que vas a utilizar, los equipos de movimiento y los distintos sectores que vas a tener. Y esto que te decía, ¿vas a utilizar una parte de picking integrado o vas a utilizar una parte aparte, o vas a utilizar un sector dedicado? Todo eso lo vas a tener que definir. El layout va a quedar comprendido en función a las necesidades de tu producto y la estructura que vos definas. Esto que decíamos, voy a usar un equipo que me permita operar en pasillo angosto, bueno, voy a mejorar en la superficie. Tengo mercadería, donde tengo que hacer muchos controles y despachar en forma conjunta a varios lugares porque tengo que entregar en una ventana horaria. Bueno, lo dejo preparado, lo dejo en el staging out, y listo, y ya sé que a tal hora vienen a buscarlo, y yo durante toda la noche operé y fui preparando los pedidos, y a la mañana vienen y lo retiran, hacen el pick-up y listo. O tengo un picking
dedicado, porque me conviene un picking dedicado porque tengo mucha preparación de pedidos. O no, o tengo una baja preparación de pedidos y me conviene tener el picking integrado. No quiero dedicar un metro cuadrado para picking, sino que directamente lo integro a mi depósito. Bueno, está bien, lo integras a tu depósito, pero sabes que cuando estás haciendo el picking, toda esa parte te queda inutilizada para utilizar el depósito. O sea, para ir a poner un pallet en altura. Ok, bárbaro. Bueno, nada, estamos en contacto entonces, chicos. Si tienen alguna duda o algo, nos mandan un mensaje al foro, después eso nos llega por mail, así que no hay problema con eso. Pero acuérdense de no estar, yo me imagino, el 29 de mayo, che, ¿qué teníamos que presentar algo? ¿Qué vamos a presentar? No sé, vamos a inventar algo, qué sé yo. No le va a servir después. Lo interesante es que vengan ya con todo medianamente armado para que podamos criticarlo y que puedan utilizar mejora, porque en definitiva la nota de ustedes se compone de una parte que es el examen parcial, que va a ser presencial, y la exposición que tengan de los trabajos prácticos. Entonces, está bueno que eso lo tengan todo bien claro. ¿Ok? Bueno, entonces los saludo, que tengan buena semana y nos vemos, estamos en contacto. Chao, gracias a todos. Chao, Gracias. Muchas gracias, profe. Chao, gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches.